Hola, soy Val, tengo 34 años. Perdí a mi mamá cuando tenía apenas 5, y mi papá me crió solo durante los siguientes 7 años. Cuando tenía como 11, me dijo que estaba saliendo con alguien. De niña, no pensé mucho al respecto, pero cuando cumplí 12, me presentó a su novia y me contó que planeaban casarse pronto. Lo primero que pensé fue, se ve muy joven, su nombre era Jodie, y después supe que solo tenía 10 años más que yo. Al principio me incomodó un poco la poca diferencia de edad, pero eventualmente dejé de prestarle importancia. Jodie y yo nunca hicimos clic, era muy insistente y trataba de asumir el papel de mi mamá. Traté de hablar con mi papá sobre eso, pero él siempre se ponía de su lado, me frustraba, y en cuanto cumplí 18, me mudé. Aún así, seguí en contacto con mi papá, almorzábamos juntos cada 2 fines de semana. Al principio, él intentó que Jodie y yo nos lleváramos mejor, pero al ver que no me interesaba, dejó de insistir. Aún así, siempre me hablaba de lo mucho que la amaba, con la esperanza de que con el tiempo yo la aceptara. Para ese entonces, mi vida iba bastante bien. Conseguí trabajo en una empresa respetada justo después de la universidad. No era rica, pero vivía cómoda y empecé a ahorrar desde temprano. Un par de años después, todo marchaba aún mejor. Pero cuando tenía 28, mi papá tuvo un accidente absurdo y falleció. Su muerte me destrozó. Era la única familia que me quedaba, y me sentía devastada. Pasé noches llorando hasta quedarme dormida. Apenas podía sobrellevar los días. Por suerte pude tomar una semana de descanso en el trabajo para hacer el duelo. Aunque mi relación con Jodie nunca fue buena, sabía que amaba a mi papá, así que me aseguré de ir a verla. Cuando la visité por primera vez después de la muerte de papá, se veía, pues, normal. No esperaba que estuviera vestida de luto, pero pensé que se vería más afectada. Yo estaba hecha un desastre, ojos hinchados, nariz roja, la cara manchada de tanto llorar, pero Jodie se veía perfectamente bien. Sé que suena duro, pero en el fondo quería que mostrara el mismo nivel de tristeza que yo sentía por el hombre que significaba todo para mí. Pero luego, mientras hablábamos de papá, se echó a llorar. Eso me ablandó, y mis sentimientos empezaron a cambiar. Después de eso, empecé a visitar a Jodie con más frecuencia. Nos sentábamos juntas, tomábamos té y compartíamos nuestras emociones. Yo esperaba que por fin pudiéramos tener una conexión genuina, no que intentara reemplazar a mi mamá, sino como dos personas que habían perdido a alguien importante. Un día, mientras platicábamos, Jodie se quebró de repente, preocupada. Fui a consolarla. Cuando se calmó un poco, le pregunté qué pasaba. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Recibí una carta del banco, dijo, con la voz temblorosa. ¿Así? ¿Qué decía? Pues, sabes que estuve cuidando a tu papá estos últimos meses, ¿no? Además de todas las cuentas médicas. Sí. Apenas he podido con los pagos de la hipoteca, y ahora me la transfirieron a mí. Ni siquiera tengo trabajo, y podría perder la casa. ¿En serio? ¿Eso decía la carta? Sí. Me dieron 4 meses para pagar todo lo atrasado y seguir con los pagos mensuales. No tengo ese dinero. Tu papá no me dejó mucho. Lo sé, está bien. No, no está bien. Jodie, cálmate, puedo ayudarte. He estado ahorrando. Déjame ayudarte con los pagos. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Claro, me has ido cayendo mejor. Jodie, ahora te entiendo mejor. Y creo que papá querría que hiciera esto por ti. Gracias, Val. Pero si te ayudo, hay 2 condiciones. Está bien, ¿cuáles son? Primero, no puedo seguir pagando tu hipoteca para siempre. Necesitas buscar un trabajo pronto. Yo cubriré la mitad, pero tú debes empezar a hacerte cargo y devolverme el dinero poco a poco. Lo prometo. Y segundo, no puedo pagar tu casa y seguir pagando renta por la mía. Si te ayudo, tengo que mudarme aquí. Por supuesto, esta también es tu casa. Me daba pena Jodie. Perder la estabilidad financiera es aterrador. Y entendía bien la ansiedad que eso genera, pero también tenía un buen colchón de ahorros. Algo que papá siempre me enseñó, nunca estar desprevenida ante tiempos difíciles. La semana siguiente, hice lo necesario para ponerme al corriente con la hipoteca. Había varios meses de pagos atrasados, más cargos extra, que sumaban unos $112,000. Por suerte tenía lo suficiente para cubrirlo, pero fue un golpe fuerte a mis ahorros. Jodie estaba muy agradecida. Cocinó una comida enorme para demostrarlo, lo cual fue un gran cambio comparado con la actitud mandona que solía tener. Le recordé que tenía que buscar trabajo pronto, y me aseguró que ya estaba en eso. Vivir otra vez con Jodie fue toda una experiencia. Seguía siendo exigente, insistiendo en que la casa estuviera impecable. Cuando empezó a aplicar esas reglas en mi habitación, puse un límite.
mi espacio era mi espacio, y me gustaba tal como estaba. Ella se echó para atrás, probablemente porque sabía que la casa seguía funcionando gracias a mi ayuda. Tuvimos momentos de tensión, pero en general no era tan terrible vivir juntas. Los meses se convirtieron en un año, y luego más. Pero después de un año, empecé a frustrarme. Jody aún no conseguía trabajo. Decía que estaba buscando, pero no veía avances. No había entrevistas, ni solicitudes, nada. La confronté, y se puso a la defensiva. Jody, ¿cuándo vas a conseguir trabajo? Ya pasó un año. Estoy intentando. ¿En serio? Hace un año prometiste buscar trabajo. Necesito saber cuánto tiempo más voy a seguir pagando la hipoteca. No lo sé. Ok. ¿Has tenido alguna entrevista? No, pero nadie me ha respondido. ¿Has intentado conseguir uno de medio tiempo? No. No puedo seguir pagando esto para siempre. Jody, necesito saber que lo estás intentando. Pues entonces no me ayudes más, me quedaré en la calle. Seguro tu papá estaría encantado de verme sufriendo. Eso no es lo que quise decir. Voy a seguir ayudando, pero no puedo hacerlo indefinidamente. Encontraré trabajo, solo dame tiempo. Ahí fue cuando me cayó el 20, usar a mi papá para manipularme fue un golpe muy bajo. Seguí ayudándola, pero las cosas solo empeoraron. Jodie se volvió más controladora. Quería saber a dónde iba y con quién salía. Aguanté un tiempo, pero cuando se volvió insoportable, finalmente puse un alto. Se calmó, pero dejó de hablarme bien durante semanas. El resentimiento en su actitud empezaba a recordarme cómo me trataba cuando papá vivía. A pesar de todo, seguí ayudándola. Pasó otro año, y ya no aguantaba más. Nunca vi ningún esfuerzo real por parte de Jodie para conseguir trabajo. Un día, cuando ella no estaba, revisé sus correos. Para mi sorpresa, en 2 años solo había aplicado a un lugar, y fue justo después de que acepté ayudar con la hipoteca. Estaba furiosa. Después de todo lo que hice, me había estado mintiendo. Cuando volvió esa noche, le dije que ya no más. No se lo tomó bien. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te di 2 años para que te pusieras las pilas. Ignoraste todos los consejos que te di, y ya no puedo seguir cargando contigo. ¿Crees que no lo he intentado? Jod, es obvio que ni siquiera lo estás intentando. Solo estás haciendo acusaciones sin sentido. Ah, sí, entonces, ¿por qué no me enseñas todos los lugares a los que has aplicado este año? Eso es una invasión total a mi privacidad. Durante años, intenté genuinamente construir una buena relación con Jod, y me alegraba haber estado para ella cuando más lo necesitó, pero ahora tenía que pensar en mi propio futuro. Nunca quise tener una casa propia, y me frustraba estar atado financieramente a algo que no era parte de mi plan de vida. Jod rompió en llanto, sollozando sin control, por más que me doliera verla así. Esa noche la dejé sola, mi frustración seguía siendo demasiado reciente. Después de calmarme, decidí investigar un poco. No podía seguir manteniéndola para siempre, pero si había una manera de que pudiera volverse autosuficiente, quería ayudarla a llegar ahí. A la mañana siguiente, todavía se negaba a hablar conmigo, pero le pedí con calma que al menos me escuchara. Le sugerí considerar declararse en bancarrota. Eso podría darle tiempo y congelar los pagos del préstamo por hasta 5 años. Finalmente respondió, preguntando si la ayudaría con el proceso. Acepté sin dudarlo, y pasamos las siguientes semanas presentando y completando toda la documentación. Una vez que los pagos de la hipoteca quedaron congelados por 5 años, le recordé que necesitaba planear su futuro. Ella respondió fríamente que lo tenía bajo control y me sugirió que siguiera con mi vida. Eso dolió, pero entendí que eso pasa cuando dejas de dejarte manipular. Al mes siguiente, me mudé y puse mis finanzas en orden. Pasaron 2 años, y obtuve un ascenso en el trabajo. Mis ahorros crecieron. Hice inversiones inteligentes. Finalmente, mi vida iba bien. Jod y yo casi no manteníamos contacto. Ella nunca me llamaba, pero yo sí lo hacía de vez en cuando, más que nada por respeto a mi difunto padre, que la quiso mucho. Le preguntaba cómo estaba y si ya había encontrado trabajo. Sus respuestas eran frías y cortantes, siempre diciéndome que no me metiera en su vida. Al principio me molestaba, pero después dejé de tomarlo personal. Todo iba bien, hasta que 5 meses después de que terminara su protección de bancarrota, apareció en la puerta de mi casa sin avisar. No habíamos hablado en meses, así que me imaginé para qué venía. Me preparé mentalmente para decirle que no esta vez. Se veía fatal, agotada, más delgada, el cabello desarreglado, y claramente angustiada. ¿No te ves bien? ¿Qué pasa?, le pregunté. Las cosas han estado muy difíciles. Lamento escuchar eso. Desde que te fuiste,
caí en picada. Cuando estabas aquí, al menos tenía compañía, pero después me di cuenta de lo sola que estaba. Intenté buscarte, pero tú me cerraste la puerta. Lo sé, lo siento, no quise ser tan fría, estaba enojada. ¿Enojada por qué? Conmigo misma por estar sola, con tu esposo, mi papá, por morirse, enojada por haberme quedado a luchar sola. Te entiendo. Han pasado 5 años y todavía no encuentro trabajo. He estado deprimida. Ya casi me acabo todo el dinero que dejó tu papá, y ahora mi familia ya no quiere ayudarme. No entienden, ni lo intentan. Ay, Jod. No tenía idea de que estabas tan mal. Odio tener que pedirte esto otra vez, ya has hecho demasiado. Pero si hubiera alguna manera. Me sentí dividida. Había jurado no volver a ayudarla, pero al verla tan rota, no pude ignorar su dolor. Entendía lo que era estar en un lugar oscuro. Antes de darme cuenta, ya le había dicho que sí. Ella lloró, dándome las gracias una y otra vez. Me sentí bien, sabiendo que podía apoyar a alguien que estaba sufriendo. La semana siguiente, regresé al banco para revisar su situación. Me enteré de que no había pagado la hipoteca en 5 meses. Me pregunté por qué no había intentado refinanciar o ajustar los pagos, pero supuse que su estado mental la tenía abrumada. Al investigar más, vi que debía alrededor de $775,000 en total, incluyendo cargos, para saldar la hipoteca por completo. Afortunadamente, había ahorrado lo suficiente para cubrir la cantidad. Le pregunté si quería que hiciera el pago y que me lo fuera devolviendo poco a poco. Volvió a llorar, preguntando si eso era posible. Le dije que sí, pero que necesitábamos firmar un contrato la siguiente semana. De alguna manera, me convenció de hacer el pago primero y firmar el acuerdo después. Más tarde ese mismo día, fui a su casa. Había un auto desconocido en la entrada, y la puerta estaba sin seguro. Adentro, escuché risas. Jod estaba en la sala, sentada en las piernas de otro hombre, con los brazos alrededor de él. Me congelé, apenas una semana antes. Estaba llorando por mi papá y diciendo que no podía seguir. Cuando me vio, se rió y miró al hombre. Amor, ella es la chava de la que te hablé. Es la hija del señor con el que me casé para conseguir esta casa. La manipulé para que pagara la hipoteca y ahora ya podemos vivir tranquilos aquí. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, en shock. Ay, por favor, no puedes ser tan ingenua. ¿De verdad creíste que no podía conseguir un trabajo? ¿Entonces todo fue mentira? Obvio, nunca quise a tu papá. Me casé con él por seguridad económica. Estaba harta de trabajar y quería salir de esa vida. Solo no pensé que se moriría tan rápido. Eres repugnante. Mi papá te amaba de verdad. Sí, pues yo no, pero obtuve lo que quería, una casa, y ahora la disfruto con mi novio. Salí de ahí, con los ojos llenos de lágrimas. Me sentía traicionada y furiosa. ¿Cómo pudo usarme así? ¿Cómo pudo manipularme usando los recuerdos de mi papá? Pero entonces recordé algo importante. Por tratarse de una transferencia tan grande, el banco retiene los fondos por 24 horas en caso de que uno quiera cancelarla. Jod no tenía idea. Contacté al banco de inmediato y cancelé la transacción. Luego la bloqueé de mi celular, redes sociales, todo. Me aseguré de que no pudiera volver a contactarme. Tardaría unas semanas en darse cuenta de que el pago no se procesó. Mientras tanto, decidí que era hora de empezar de nuevo y me mudé a otro lugar. Sí, seguía dolida, pero me consolaba saber que no se saldría con la suya. Más tarde supe que le embargaron la casa. Estaba viviendo de sofá en sofá, abandonada por el novio por el que me estafó. Habló mal de mí, pero nadie le creyó. De hecho, varias personas se acercaron para apoyarme. Sentí que, por fin, se había hecho justicia. He aprendido a no dejar que nadie me manipule con culpa. La gente puede, y va a, aprovecharse de tu bondad si se lo permites. Una vez que alguien te muestra quién es en realidad, créelo, y aléjate. Esta experiencia me dejó una lección dura, pero necesaria. Y ahora, voy a vivir en paz, honrando la memoria de mi papá, no ayudando a alguien que lo usó, sino viviendo con fuerza y claridad. Gracias por ver. Nos vemos la próxima. Quédate en shock.